comida, aunque hoy tampoco vamos a comer. Hoy no vamos a comer. Y quiero recordarle por qué estamos hablando de la comida. Nada más y nada menos porque, como lo dijimos el domingo pasado, la comida es un elemento que se encuentra en las Escrituras desde el principio. Lo vimos el domingo pasado. Desde el principio el Señor le está diciendo a Adán y Eva, a la humanidad: no coman de todos los árboles del huerto, pueden comer, pero de este árbol no comerán. Y desde allí uno puede observar cómo el elemento de la comida no solamente es algo literal como elemento para alimentación humana, sino que el Señor también convierte la comida en una metáfora que nos muestra realidades las cuales vivimos, realidades espirituales, realidades que nos confrontan a nosotros. Las realidades que vimos el domingo pasado fue cómo a través de la comida el ser humano perdió parte de lo que Dios nos ha dado. Por comer lo indebido, Adán y Eva perdieron la inocencia y a raíz de eso nosotros también, y la pureza delante de Dios. A través de la comida el pueblo de Israel perdió el sentido de gratitud. Y a veces nosotros también perdemos el sentido de agradecer a Dios. Y a través de la comida, Esaú perdió sus privilegios como hijo, vendiendo su primogenitura a Jacob. Y también nosotros vendemos lo que Dios nos ha dado, la identidad que Dios nos ha dado por otras cosas. Pero recuerde, lo importante es que Cristo nos dijo, Cristo vino y dijo: coman de mí, yo soy el pan de vida, cómanme a mí. Es una invitación, porque Cristo, comiéndolo en el sentido figurado, y el domingo pasado tuvimos Santa Cena, fue un momento muy bonito. En el sentido figurado, comemos a Cristo en el hecho de que lo recibimos en nuestro corazón. Está dentro de nosotros como la comida está dentro de nosotros también, pero no sale, ¿no?, como la comida. Pero que Cristo nos devuelve la inocencia, la identidad y los privilegios que habíamos perdido. Y en esa mañana vamos a seguir hablando sobre la comida. Y es cuando decir no a la comida. ¿Cuál es ese plato al cual usted le diría siempre: no lo voy a comer, nunca lo comería? Hay platos en el sentido físico, natural, humano. Hay platos que uno no se atreve a comer. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese plato que usted ya tiene identificado? Nunca lo he comido, no lo he probado, lo veo y me da asco, no me atrevería. Puedo mencionar algunos. Por ejemplo, a algunos le da asco el cuy. No se atreven a comer el cuy. El cuy es algo, porque ven la imagen de ese roedor, creo que es un roedor, ¿cierto? Ese roedor abierto ahí en pata con un pincho, con un palillo grande en la mitad, abierto, y pareciera que estuviese vivo. ¿A cuánto les da cosita el cuy? Arrepiéntase. El cuy. Otro que quizás de pronto diríamos: yo jamás comería. Estamos hablando aquí solamente de Colombia, ¿no? Porque si nos vamos a otras regiones, a otros países, a otros estados, como en China, por ejemplo, el tema del murciélago, el tema de las cucarachas. Pero aquí en Colombia, por ejemplo, yo fui una vez a Leticia, fuimos con mi esposa, y allá es muy común un gusanito que venden en las calles. Un gusanito, y la gente eso
llega y se lo come, y nosotros veíamos todos esos gusanos ahí en esa bandeja. Eran así como blanquito con rojito y amarillito. Hasta se ve peligroso y venenoso, pero no lo es. Y la gente se lo come. Y siempre el que vaya al turista lo retan: cómaselo, cómaselo, cómaselo. A mí me retaron, pero yo dije: na. Esto no es conmigo. ¿Qué otra comida? Por ejemplo, un día también me ofrecieron culebra. ¿Alguien ha comido culebra acá? Nada. Culebras. Dicen que sabe a pollo. Y casi todos los reptiles como que tienen ese saborcito a pollo. La babilla también sabe a pollo. El conejo también, aunque el conejo es rico, ¿no? El conejo es rico, la babilla. ¿Qué otro animal, qué otro elemento, qué otra comida? De pronto usted diría: me abstengo. El cuy, miren qué delicioso, tan rico que se ve. Hermoso. ¿Usted por dónde empezaría? ¿Dándole un pico por esa boca? ¡Mua! Lindo, mi amor. Véalo, mi hermano. Le echa la salsa por encima. Qué rico, qué rico. Hoy vamos a hablar de decir no a la comida. Y obviamente no voy a hablar de cuestiones físicas, aunque los ejemplos que vemos en las escrituras allí lo muestran. Y el primer pasaje que nos revela este acto de decir no se encuentra en Éxodo capítulo 16. Y quiero que me acompañen para leer y contextualizarnos en la historia de Éxodo capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 15. Éxodo 16, para los que están tomando nota, dice: los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Estamos hablando aquí en el contexto del desierto. Recordemos que el domingo pasado también hablamos que el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios los saca y los lleva al desierto. Y ahí en el desierto, por supuesto que no pueden cosechar, no pueden labrar la tierra, porque es desierto, tierra infértil, por así decirlo. Y Dios, bueno, antes de que Dios los sustente, ellos comenzaron a negarlo, comenzaron a insultarlo: ¿para qué nos traje a este desierto? Para matarnos de hambre. Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, allá estábamos mejor. Perdieron la gratitud de que Dios los sacara, los liberara. Entonces Dios hizo caer ¿qué? Maná del cielo. Y ellos, al ver el maná del cielo, dicen: ¿qué es eso? Lo que dicen, hay algunos estudiosos que dicen que el maná era como tipo cereal. Era un cereal. Yo tengo una teoría de que ese cereal era el arroz. No podemos vivir sin el arroz, por lo menos los colombianos, ¿verdad? Y maná significa: ¿qué es esto? Maná significa: ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da para comer. Versículo 16. Esas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Versículo 17. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Pero no falta, ¿no? Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Seguimos. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía que lo justo y necesario.
A los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo: no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado ¿de qué? De gusanos, y apestaba. Y Moisés se enojó mucho con ellos. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. Versículo 22. El sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros por persona en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. El último día de la semana recogían el doble. Él les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso reservado para el Señor. Así que honren o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado. Al otro día, la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. Versículo 25. Así que Moisés dijo: coman ese alimento hoy, porque es el día de descanso dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Y terminamos con esto: durante 6 días se les permitía recoger alimento, pero el séptimo día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Entonces fíjense que tenemos la historia del pueblo de Israel en el desierto, Dios mandando maná, pero habían instrucciones. Lo que recogían en el día debían comérselo todito. No podía sobrar para el día siguiente, porque ¿qué pasaba? La comida se podría, le salía gusano y era imposible de comer. Era algo que el Señor había estipulado para ello, ¿verdad? Algunos fueron obedientes, otros dijeron: vamos a probar a ver, y se dieron cuenta que la comida se dañaba. Además de solamente recoger lo necesario para el día y no dejar para el día siguiente, sino que cada día tenían que levantarse temprano y recoger el maná suficiente y necesario para cada familia. Pero además de eso había otra instrucción. ¿Cuál era? Era la instrucción de que el último o el día sexto, que es el último día de la semana para los judíos, debían recoger el doble. Y ese doble que recogían debían guardarlo para el día siguiente, el primer día de la semana, que era el Shabbat. Dios les dice: recojan el doble, ya no recojan 2 por persona, sino 4, y lo guardan para el siguiente día. Porque el siguiente día es día de reposo, es día de descanso, es día para que lo dediquen a mí, es día para que me honren y aprendan a dedicarme un tiempo. Así que el pueblo fue obediente, recogió el doble y lo guardó para el día siguiente. El día siguiente, domingo o sábado, para ellos, el pueblo no recogía el maná, porque Dios no enviaba maná ese primer día de la semana. Y aunque aquí no estamos hablando de comer, sí estamos hablando de abstinencia. Dios no enviaba maná el día domingo,
¿Cuál era la intención para que el pueblo no recogiera el alimento el domingo? ¿Cuál era la intención de Dios de no enviarles maná ese domingo? Pues la intención era pedagógica. Dios estaba formando un pueblo que aprendiera a confiar en Él. Que aprendiera a confiar en Él. Dios estaba moldeando esos corazones. Eran personas que habían salido de Egipto maltratadas, humilladas. Y ahora Dios tiene que darle instrucciones claras. Era un pueblo que tenía un corazón terco, rebelde, y que aunque hubiese visto la gloria de Dios, a veces habían dudas en su corazón. Y también muchas otras cosas: avaricia, ambición, ganas de acapararlo todo. Era un pueblo impulsivo. Salían de Egipto por querer lo que no habían tenido en Egipto. Pero Dios los lleva a que las cosas son poco a poco. Primero tienen que aprender a depender de mí, porque si no dependen de mí, se van a estrellar en la vida. También el pueblo aprendió a través de esta instrucción de Dios a descansar en el sentido doble de la palabra. Descansar físicamente y descansar espiritualmente. Sabemos que era un pueblo que estaba trabajando arduas horas y que no descansaba. Salían de Egipto porque eran esclavos y eran maltratados. Trabajaban, me imagino yo, 24/7. No tenían tiempo para adorar a Dios. Así que una vez estando en el desierto, Dios les va a enseñar que hay que trabajar duro, que hay que recoger el maná los 6 días de la semana, pero que el séptimo día hay que descansar. Hay que descansar. Hay que abstenerse. ¿Y qué nos quiere enseñar un pasaje, una historia que tiene más de 7,000 años? ¿Qué nos dice hoy esa historia para nosotros hoy? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué te dice a mí? ¿Será que podemos aprender algo de esta historia, de este pasaje? Yo creo que sí, y mucho. Y mucho. Si usted mira esta generación, esta sociedad, vive en una cultura obsesionada por producir. Y si no tiene, hay insatisfacción. Y aún teniendo, también hay insatisfacción. Porque la satisfacción en nuestra vida no está ni por tener ni por no tener. Está en saber aprovechar lo que tenemos. Amén. Tú no te vas a satisfacer porque no tengas. Y no te vas a satisfacer teniendo. Hay personas que entre más tienen, menos felices son. Lo importante es tener y disfrutar de lo que tengo. Entonces la cultura de hoy está obsesionada por tener más, por producir. Y ese tener más y ese producir nos lleva a descuidar parte de nuestras vidas. Empezando por nuestra vida misma, nuestra integridad física, nuestra integridad emocional, nuestra integridad espiritual.
y luego se transmite a nuestro entorno. Descuidamos la familia, descuidamos nuestro futuro, descuidamos nuestro presente, descuidamos lo más trágico que es la relación con Dios, diría yo, y la relación con nuestros seres queridos. Entonces ese pasaje nos está enseñando eso para nosotros también hoy. Yo espero que usted durante estos 6 días haya trabajado fuerte, juicioso, esmerado, para que cuando llegue el primer día de la semana, que es hoy domingo, nosotros podamos tener un espacio, número 1, de descanso físico, y número 2, de dedicación, de honra y agradecimiento a Dios. Eso es necesario. Dios nos creó con ese diseño, hermano, y cuando nos salimos del diseño, estropeamos lo que Dios creó. Eso es como un computador, una lavadora, una licuadora o cualquier electrodoméstico. Usted le da funciones las cuales no están por diseño. ¿Y qué le va a pasar a una licuadora, por ejemplo, que no es para licuar hielo, y usted le pone hielo? ¿Qué le va a pasar? Pueda que se quema, ¿cierto, Diego? Mi esposa no está aquí, pero yo quemé varias así. Se daña. Oiga, uno como hombre es experto en inventar con las cosas, ¿no? Eso va a poner un clavo y coge un alicate. Termina uno haciendo un mal hueco, doblando el clavo y golpeándose la uña. Porque no fueron diseñadas para eso. Porque tienen un propósito específico. Igualmente nosotros como seres humanos, Dios nos hizo, nos creó y nos dijo: deben descansar desde el principio. Con el pueblo de Israel les dijo: no van a recoger comida el día de descanso, porque tienen que honrarme. Tienen que honrarme. Hoy estamos aquí precisamente porque hemos entendido este principio, ¿sabes? Eso no es simplemente una monotonía, una tradición. No, esto es un principio del sentido común. No es una imposición de la iglesia, no es una imposición. Hasta las personas estudiosas del tema de la integridad física, del manejo del cuerpo, dicen: hay que descansar. Y sobre todo en esta sociedad que quiere traer gratificación instantánea y quiere estar despierto a toda hora, y hay gente que no duerme. Uno por los afanes, por las preocupaciones, y porque vivimos ya en sociedades que andan despiertas 24 horas. ¿Será que algo nos está diciendo con la inteligencia artificial? Llegará un momento en que el ser humano no va a servir. Y todas las funciones que tiene que hacer el ser humano, ¿quién la va a hacer? La inteligencia artificial. Pero sabes, cuando tú descansas y honras el día que Dios nos ha dicho, estamos mostrando que confiamos en Dios y en su provisión. No, es que tengo que trabajar el domingo porque si no trabajo. ¿En quién estamos confiando? Como me decía una hermana, no, esto es un ejemplo, ¿no? Y quiero que esas convicciones también nosotros las consideremos. Mi hermana tenía una tienda. Pastor, no voy a la iglesia los domingos. Estoy buscando una iglesia que tenga culto los sábados en la noche, porque los sábados en la mañana es cuando yo más vendo. Y si yo no abro la tienda por la mañana, pastor, la semana voy a estar mal económicamente. Entonces, pastor, por eso yo no lo acompaño los domingos en la iglesia. Bueno, mi hermana, pues está perdiendo la bendición. Y dialogando con la hermana,
comenzó a orar con Dios para ver qué debía hacer en su vida, y la hermana tomó la determinación en su vida de venir a la iglesia el domingo y cerrar la tienda por la mañana. Y la hermana se dedicó a ello, y cuando fue a su casa a abrir la tienda el domingo por la tarde, cuenta según los testimonios que la hermana dice que vendía más que cuando la abría desde por la mañana, abriéndola por la tarde. La hermana comenzó a confiar ¿en quién? En Dios, y no en su deseo o en la capacidad de producir. Obviamente que bajo la lógica humana dice, ¿cómo se te ocurre dejar de abrir un domingo que es cuando más vendes? Pero ella no le creyó bajo la lógica humana, sino que le creyó a Dios. Yo voy a confiar en lo que Dios me dice. Y eso tenemos, esas convicciones, hermanos, me causan pasión. Y puedo traer muchas historias. O el día que Eric Liddell, un atleta inglés, iba a los Juegos Olímpicos de Francia, y la organización de los Juegos Olímpicos lo ponen a correr un domingo en la mañana. Eric Liddell era de una fe radical, hijo de pastores misioneros en China, y él era un atleta. Y cuando él se da cuenta que lo ponen a correr un domingo por la mañana, le dice a la organización de los Juegos Olímpicos: no voy a correr el domingo, porque el domingo debo ir a la iglesia, debo dedicárselo a Dios. ¿Para qué fue eso? Los organizadores le dijeron: entonces pierdes. La prensa en Reino Unido, de donde él era, comenzaron a salir periódicos: Eric Liddell, traicionero de la patria, porque era el favorito para ganar. Eric Liddell, eres un tonto, un fanático. Eric Liddell no sirve. Y la prensa bombardeándolo y la gente afuera, y él tranquilo. Llegó el domingo y Eric Liddell estaba en la iglesia. Acá está Liddell, Francia. Luego de eso, la organización de los Juegos Olímpicos dice: ok, Liddell, vas a correr el jueves. El líder tranquilo, listo. Llegó el jueves, ganó medalla de oro. Y le pusieron otra carrera más, ganó medalla de oro. No solamente ganó una medalla de oro, ganó 2 medallas de oro. Porque siempre cuando obedecemos y honramos a Dios, salimos ganando. Salimos ganando. El mundo nos dice que no. Nuestra mente me dice que no. Pero Dios nos dice sí. Vas a salir ganando. Vas a salir victorioso. Qué bonita historia. Y así nosotros, esa comida, abstenerse es importante. ¿Por qué? Porque nos muestra Dios que debemos depender de Él. Dios nos está enseñando que debemos depender de su gracia. Y vamos a ir al segunda historia. A ver cómo estamos de tiempo. Ya casi. Vamos a ir a la segunda historia, mis amados, que se encuentra en el libro de Daniel. Vamos a leer capítulo 1 de Daniel, versículo 8. Ahí vemos otra historia bastante interesante. Dice, vamos a leer unos versículos antes, desde el 4, por favor. Dice: selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Está hablando el rey Nabucodonosor a un funcionario de Babilonia. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia.
Número 5. El rey les asignó una reacción diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abednego. Y versículo 8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no ¿qué? Contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Versículo 9. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Vamos a dejarlo allí. Historia: el pueblo de Israel ha sido cautivado por el imperio de Babilonia, destruye Jerusalén, pero se lleva lo mejor que hay en Jerusalén: joyas, y entre esos jóvenes inteligentes y guapos. Se los llevan a Babilonia y el rey le da una orden a uno de sus funcionarios: estos jóvenes los vas a instruir durante 3 años. Tienen que aprender la cultura, tienen que aprender el idioma y tienen que comer mi comida. Eso es como una universidad o un internado. Iban a estudiar las ciencias babilónicas. Pero ¿qué pasa? Les cambian los nombres, comienzan a aprender la cultura, pero hubo alguien que se negó a comer lo que le presentaban, que era la comida del rey. Ese hombre fue ¿quién? Daniel. Dijo: no voy a comer esa comida. Y hay que entender lo que significa el acto de Daniel. ¿Cuál era la intención de Daniel de por qué no comer esa comida? Número 1, esa era una comida que estaba siendo dedicada a dioses paganos. Se les dedicaba a dioses paganos. Y Daniel era consciente de ello. Y en el Antiguo Testamento hay algunas leyes que nos impiden, le impedían al pueblo de Israel, al pueblo judío, comer ciertos alimentos dedicados a otros dioses. Dice: no voy a comer. Y el jefe se preocupa y dice: pero Daniel, entonces si no comes, vas a estar pálido, vas a estar desnutrido. ¿Y a quién va a echar la culpa el rey? A mí, porque nosotros te debemos alimentar. Pero Daniel lo reta. Daniel le dice: vamos a probar. Vamos a probar. Dame nada más legumbres y agua y probamos quién está mejor al final del tiempo. Sucedió así. Daniel comiendo solo legumbres y agua y los otros comiendo de la comida del rey. Y cuenta la historia, para no leerla, que al final del tiempo puesto, el rostro, la apariencia de Daniel era mejor que la de los otros compañeros de él. Y todos quedan sorprendidos. Pero ¿qué nos enseña esta historia de abstinencia de comida? Lo más probable es que Daniel haya aprendido la cultura babilónica, haya aprendido a hablar, a leer el idioma, a vestir de acuerdo a la cultura y demás cosas. Pero hubo límites que él puso en su vida. En eso el tema de la comida. Pero ¿qué nos enseña a nosotros? Número 1, nosotros también vivimos en un mundo que básicamente no está regido bajo los principios del reino de Dios.
Hay maneras de pensar, formas de hablar, formas de disentir, de expresarse, de vivir, de crear familia. Y nosotros hacemos parte de ello. Hablamos un idioma, vestimos tal cual como la cultura, trabajamos con personas que son de diferente cultura de nosotros, hablando en el sentido cultural, en el sentido, geográfico, en el sentido espiritual también. Convivimos con personas que no hacen parte de nuestros mismos criterios. Y puede que hasta compartamos en espacios diferentes al trabajo o con nuestra familia. Posiblemente habrá familia de las cuales habrán algunos que no son creyentes. Y siempre he dicho, no podemos tener una actitud fanática. Yo con ustedes no me junto. Yo tengo que guardarme del mundo. Apartaos de mí, porque no falta el cristiano que segrega, divide y es todo. Sí, yo soy el santo, ustedes pecadores. No, yo no, para allá no voy. Cuidado con el fanatismo religioso, no se trata de eso. Ahora, tampoco se trata de decir sí a todo. Lo que quiero es que cada creyente debe desarrollar en su vida un criterio personal, pero basado en la Biblia, en que sepa cuándo decir sí y sepa cuándo decir no. Y sepa cómo decirlo también. Yo recuerdo cuando recién estaba convertido, recién era un joven de 17, 18 años. Y siempre con mis primos jugábamos play. Yo iba a la casa de ellos. Y jugando play ellos colocaban música. Y a todo volumen. Entonces como mis primos sabían que yo era ahora evangélico. Y la gente a veces tiene una concepción de los evangélicos, de que los evangélicos ya no hacen nada del mundo. No, nosotros hacemos muchas cosas del mundo, pero tenemos que límites. Entonces mis primos colocaron música y me vieron a mí y la quitaron. Yo les dije, ¿por qué la quitas? Déjala, no pasa nada. No, pero es que tú eres evangélico. Sí, yo soy evangélico, pero es que no me está haciendo daño, tranquilo. Y yo era un recién convertido, 18 años. Entendía que yo no puedo decir, quiten esa música porque me contamina. No, eran ellos. Yo no puedo llegar ahí. Eran ellos. Ahora, otra cosa es, soy yo en mi casa, ¿verdad? Porque ya tomo decisiones, pero tranquilo. No porque esté yo vas a dejar de hacerlo. Es que muchas veces ven, llegó el evangélico, quiten la música, borren. No, pero ¿por qué tienen que ser así? Uno tiene que mostrarle que uno también hace parte de alguna manera de la cultura, pero también hay que saber poner ¿qué? Límites y decir que no. Porque cuando uno da esa apertura, tiene que saber también cerrar puertas. Y eso hizo Daniel. Ok, estoy aquí. ¿Qué tengo que aprender? Lo puedo aprender. No, eso sí no. No, pero Daniel, es que tienes que comer. No sé, vamos a retar. Te reto y veremos los resultados después. No, pero no seas aguafiesta. No, tú sí eres aburrido. Bueno, soy aburrido. Disfruten ustedes, que yo disfruto de otra manera. No, pero vamos a retar. Disfruten ustedes a ver quién sale mejor. No, pero es que, oye, pero no, yo tengo la manera en que disfruto mi vida y soy feliz. Si ustedes disfrutan embriagándose y para ustedes eso es maravilloso y tocan el cielo, yo tengo otra forma de hacerlo y vamos a ver cuáles dan los mejores resultados. Porque hay que retar. Porque siempre hacer la voluntad de Dios, uno sale ¿qué? Ganador. Hay gente que todavía no le cree a Dios, que son escépticas a lo que Dios dice. Y por eso
hay derrota. Derrota. Esta enseñanza de Daniel nos recuerda que hay que preservar nuestra identidad como cristianos. Vivimos en el mundo, pero no debemos adoptar todas sus costumbres y valores. También nos enseña que debemos ser fiel en lo pequeño, ser fiel en las cosas sencillas. Las grandes fidelidades de Dios empiezan en lo pequeño. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo en su parábola? Si en lo poco fuiste fiel, ¿qué pasa? En lo mucho te pondré. Y también nos enseña a discernir lo que influye en nuestra vida. Hay cosas de la cultura, de la sociedad, que no nos conviene y que podemos asimilarla, pero después hay que evitarla de nuestra vida. Eso me recuerda mucho también la historia de Daniel, a un estudiante nuevo que sale de su colegio y va a la universidad. ¿Qué no nos enseñan en la universidad? De todo. Cosas buenas como cosas que no son buenas. Siguiendo el principio del apóstol Pablo, arropen lo bueno y desechen lo malo. Quiero terminar con una última historia. Que se encuentra en Mateo capítulo 4. No lo vamos a leer por tiempo, pero es la historia cuando Jesús va al desierto en ayuno y el diablo lo tienta. 40 días de ayuno. Y una de las primeras tentaciones, creo que es la primera, que Satanás le pone a Jesús, ¿cuál es? Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y Jesús qué hace? Él tiene todo el poder. Tiene hambre. Recuerde que Jesús es humano todavía. Resucitó en un cuerpo humano. Pero también es divino. Tiene todo el poder para convertir las piedras en pan. Tenía hambre, tenía sed, venía por el desierto, venía de ayuno, tenía cansancio y le llega la tentación a Satanás, a Jesús de Satanás. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, demuéstramelo. Tremendo Satanás, ¿no? Como con suspicacia, tú no eres el Hijo de Dios. A ver, demuéstramelo. Convierte esas piedras en pan. Jesús, ¿qué hizo? Ya sabemos lo que hace. Les cita la escritura, ¿no? No, las escrituras dicen, la gente no vive solo ¿de qué? De pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos que Jesús también se abstuvo de convertir piedras en comida y también de comer. ¿Y sabes por qué lo hizo Jesús? Número 1, por amor a Dios. Y número 2, por amor a nosotros. Porque si Jesús hubiese convertido esas piedras en pan, tú y yo no estuviésemos aquí hoy. Pero por su decisión, por su determinación de abstenerse, hoy nosotros podemos gozar de tener salvación y vida eterna. Porque Cristo se abstuvo por nosotros. Quizás no fue una decisión fácil porque tenía hambre, tenía sed. Mira, Cristo pudo alimentar
a 5,000 personas. Pero no quiso alimentarse en ese momento él. Y ambas cosas las hizo por amor. Alimentó a 5,000 por amor. Y se negó a alimentarse en este momento por amor. Y en esta mañana Dios también nos está diciendo que vivamos por amor a Él y por amor a otros. Porque ahí está el sentido de la vida. Hay que negarnos de lo que nos ofrece el mundo, la carne. No en todo, pero ya depende de nosotros qué actitud, qué madurez hemos desarrollado. Hay veces que hay que negarnos de cosas por amor a nuestros hijos también, por amor a nuestros amigos, por amor a nuestra familia. Y aquí debemos bajar el orgullo. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo que nos da esas lecciones. Priorizar la voluntad de Dios sobre los impulsos. Priorizar alimentar el alma sobre alimentar nuestros deseos pecaminosos. Resistir la tentación con tal de agradar a Dios. ¿Y qué pasó con Cristo? Cuando se obtuvo, ¿salió qué? Victorioso. Porque el que obedece a Dios no solamente sale victorioso, sale doblemente victorioso. Dele fuerte el aplauso al Señor. Doblemente victorioso. Como la comida nos revela la voluntad de Dios. Yo quiero que haya una iglesia madura que sepa decir no cuando hay que hacerlo. Me enseñó un pastor ya viejito. Me dijo, usted como pastor, y eso lo aplico para todos en nuestra vida, dice, usted tiene que aprender antes, primero que aprender griego, hebreo, tiene que aprender a decir no. Oiga, ¿cómo me cuesta? A todos, padres, madres, jóvenes, adolescentes, aprender a decir no a las tentaciones, a las ofertas, para seguir la voluntad de Dios. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Eres maravilloso, eres hermoso, eres grandioso, Señor. Ahora aquí estamos delante de ti, Señor, por tu misericordia. Estamos aquí, Señor, porque tú nos amas con un amor verdadero, con un amor fiel, que no nos abandona aún en los momentos duros y en los momentos de desobediencia. Señor, nosotros hoy reconocemos que hemos dicho sí a muchas cosas desde las cuales teníamos que decir no. Hoy reconozco, Señor, que a veces guiados por el impulso, guiados por el temor, por el miedo y por la falta de confianza, Señor, porque la duda nos arropa, demostramos con nuestra vida, Señor, que te decimos a veces no a ti, no a tu palabra, para decirle sí a nuestra carne, al mundo. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Hoy hemos entendido del que te dice sí a ti y no al mundo en ocasiones, Señor. Hemos aprendido que viviendo así está nuestra victoria.
Y hoy estamos aquí porque te hemos dicho sí a ti, a seguir tu voluntad, a seguirte hasta el final. Y no a muchas cosas por seguirte a ti. Y entendemos, Señor, de que esto no es una religión, un fanatismo, es un llamado que tú has hecho a nuestro corazón. Y hoy queremos seguir en obediencia. Aunque a veces me cueste el qué dirán, aunque a veces murmuren de nosotros, Señor, al final, tú nos darás la victoria. Ayúdanos de ser esos Danieles que saben cuándo sí, cuándo no. Pero sobre todo ayúdanos a actuar como tú. Que cuando digamos no, lo hagamos por amor a ti, por amor a otros. Señor, llévanos en bendición con tu palabra y ayúdanos en esta semana a poner en práctica estas verdades que tú hoy nos dices. Tuya es la honra, tuya es la gloria y tuyo es el poder. Dependo de ti, Señor, porque con mis fuerzas no podré. Es con tus fuerzas, es con tu Espíritu Santo que me llena, que me impulsa, que me da sabiduría. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, iglesia. Puede tomar asiento. Vamos a pasar a los anuncios brevemente y también al tiempo de las ofrendas y los diezmos. Bien, mis amados, ayer hubo una socialización sobre el Latin Fest, que algunos hermanos no pudieron ir, pero por ahí mandamos el link. Yo creo que durante esta semana vamos a estar dando información al respecto. Queremos que un buen grupo de hermanos pueda hacer, sé que es un gasto, un sacrificio, pero va a valer la pena, va a ser un momento especial. El Latin Fest, que ya van pasando los meses, septiembre, ¿verdad? 4, 5 y 6 de septiembre en Cartagena. Recuerde que va a estar Gary Lee, el director mundial de la juventud de la Iglesia de Dios, y va a estar también Miel San Marcos en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias. Por otro lado, mis amados, felicitar nuevamente a los hermanos que ya han culminado su proceso de membresía y que estamos en la etapa de entrevistas. Estamos en la etapa de visitas pastorales. Entonces ya hay agendas, algunos agendados para continuar. Así que en los próximos domingos, sus hermanos se van a formalizar como miembros de nuestra congregación. Y vaya preparándose porque tenemos la apertura de la escuela de formación bíblica, teológica y ministerial para toda la iglesia. La iglesia necesita formarse. La iglesia necesita aprender. Espacios de aprendizaje serios. Porque a veces decimos, no, pues yo aprendo, ahora ya con ChatGPT, con los tutoriales de Google, uno aprende. Pero ese es un tipo de aprendizaje. Hay muchas formas de aprender. Y aprender en la iglesia de manera presencial, con un maestro, haciendo preguntas, escuchando a otros de manera presencial, es un aprendizaje más eficaz que simplemente ver un video en YouTube. Es más eficaz. El tú a tú es más eficaz en cuanto
a las maneras y formas de adquirir conocimiento. Y no solamente de conocimiento, sino de ver ejemplos y demás. Entonces, vaya preparándose. Vamos a mandar el link por el grupo para que usted se registre. Las clases van a ser los sábados. Estamos mirando entre 3 y 4 de la tarde. Sábados 3 o 4 de la tarde. 1 hora y media de 3. Si es a las 3, sería hasta las 4:30. Si es a las 4, sería hasta las 5:30. Todos los domingos. El proceso dura 8 meses. Empezamos finales de marzo y vamos terminando finales de octubre, para que en noviembre usted pueda graduarse de esta etapa de la formación en la iglesia local. Va a tener un costo que incluye material, incluye también material, nada más. Un costo estamos mirando el costo promedio 20,000, 30,000. Material, cada módulo tiene su cartilla, cada módulo tiene su material de estudio. Entonces, vamos preparándonos, porque vamos por etapa, ¿no? Termina un grupo de membresía, empezó un grupo con Jamer, hoy ese grupo pasó a ser miembros de la iglesia y ahora ese grupo y muchos otros van a estar en la etapa de formación. Y esto es para todos, nuevos, viejos, antiguos, oxidados, quemados, todos son bienvenidos. Bien, mis amados, vamos a pasar el tiempo de las ofrendas, de los diezmos, y queremos también invitar a las mujeres a que pasen acá adelante, porque queremos orar por ustedes en este día especial de la mujer. Varones, ¿cuánto le damos un fuerte aplauso a nuestras mujeres que